Esta noche yo quiero que nos enfoquemos un momentito en una palabra de la que casi la Biblia no habla mucho y las iglesias evangélicas sí hablan mucho. La iglesia católica no creo como que la utilice en la liturgia de ellos, en la iglesia evangélica sí la utiliza mucho, la palabra avivamiento. Avivamiento, realmente usted oye sermones sobre el avivamiento y descripciones, definiciones de lo que es un avivamiento, pero en realidad en la Biblia no aparece muchas veces. Aparece por allá en Crónicas, pero es como una oración que dice: Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Pero es como una petición para que Dios avive su obra, pero no hay así como un énfasis en la Biblia en el avivamiento. Voy a tratar de hablar un poquito de qué sería lo que yo entiendo, puedo estar equivocado, de qué es un avivamiento. La mayoría de personas que hoy en día hablan de avivamiento no tienen la menor idea de qué es lo que están hablando. Un avivamiento es un momento en la historia en que el Espíritu Santo de Dios se manifiesta de una forma sobrenatural y especial en alguna parte del cuerpo de Cristo, en alguna parte de la iglesia, en un lugar específico del mundo. La historia, no solo la historia de la iglesia cristiana, la historia secular, registra algunos avivamientos. Hubo avivamientos hace como 200 años en Gales, en el Reino Unido. Hubo unos avivamientos allá como por los años 1880, 1890 en Estados Unidos. Hubo un avivamiento en Londres a principios del siglo XX, en una iglesia donde predicaba, el pastor se llamaba Carlos Spurgeon, se le conoce todavía como el príncipe de los predicadores. Ha habido hombres y mujeres a los que Dios ha usado de una forma extraordinaria, de una forma espectacular. Recuerdo ahorita, por ejemplo, a Kathryn Kuhlman, que era una mujer que tal vez no era la mejor predicadora del mundo, pero que Dios la usaba con un ministerio de sanidades impresionante. Había gente en Japón que fletaban aviones para volar desde Tokio hasta Estados Unidos para poder estar en un culto. Si usted quería ir a un culto donde Kathryn Kuhlman ministraba, si el culto empezaba a las 8 de la noche, usted tenía que llegar a las 4 de la mañana a ver si conseguía campo, porque ya había filas y filas y filas de gente. Yo tuve la oportunidad, no de conocerla a ella, pero tuve la oportunidad de ir al lugar donde está enterrada. Su ciudad la honró, ahí en el cementerio tienen un monumento. Hubo hombres como Billy Sunday, que cuando cruzaban allá por los años 1890 de un estado a otro de Estados Unidos para ir a predicar, a veces pues viajaba en tren, en ferrocarril, y a veces el tren cruzaba por una ciudad y sin que nadie supiera que Billy Sunday iba en el tren, de pronto en la ciudad había gente que empezaba a llorar en las casas, en los bares, en los salones, se arrodillaban y empezaban a llorar. Nadie estaba predicando el evangelio, no había televisión, no había radio, simplemente el tren iba pasando y el hombre iba ahí. Hoy en día le llaman avivamiento a cualquier cosa. Si uno hace una tarima y pone algo de cruces y unas máquinas de humo y le da duro a los tarros, la gente dice: qué culto, qué avivamiento hubo. Eso no es avivamiento, eso es bulla. Eso es decoración, eso es luces, eso es humo, no tiene que ver nada con el mover del Espíritu Santo. No sé si los estoy desanimando. Pero la gente cree que si el pastor grita mucho, que si escupe y que si patea el púlpito, dice: qué hombre más espiritual, qué avivamiento. Eso no es ningún avivamiento, eso es show. El avivamiento no es lo que el hombre hace, es una obra sobrenatural del Espíritu Santo tocando el corazón, empezando por la iglesia, porque la obra tiene que empezar, el juicio tiene que empezar por la casa de Dios. A veces queremos salvar al mundo, pero Dios tiene que empezar primero a tratar con nosotros. Tienen que empezar a quitar el orgullo, la altivez, la soberbia, la discordia, las enemistades entre hermanos, el pecado. Siempre yo oigo, todos los predicadores quieren salvar al mundo, pero Dios quiere empezar por arreglar su casa. Es menester que el juicio empiece, ¿por dónde? Por la casa. Cuando hablo de juicio no estoy diciendo que es que van a caer relámpagos, ni que la tierra se va a abrir y nos va a tragar. El juicio significa discernir, discriminar. Hoy en día la iglesia ha perdido el discernimiento. Hablan del Espíritu Santo, pero uno de los dones del Espíritu Santo es poder discernir. Discernir es separar lo bueno de lo malo, lo que estoy oyendo, a ver qué es palabra de Dios y qué es pura manipulación humana. ¿Qué es lo que nace en el corazón de Dios y qué es lo que simplemente nació en la carne del hombre? Las iglesias hoy en día no piensan en eso. Hemos perdido esa habilidad y por eso dormimos. Un avivamiento, para decirlo de alguna forma, digamos también se le llama así, es un despertamiento. En inglés
al avivamiento le dicen revival. Es como volver a vivir. Es como cuando la iglesia ha estado dormida y de pronto el Señor la sacude y dice: mijito, despiértese, el tiempo es corto y tenemos que hacer algo. Esas etapas larguísimas en que el pueblo del Señor está dormido, vegetando, durmiendo, son interrumpidas de vez en cuando por el avivamiento. Y este salmo, en realidad, lo que nos muestra esta noche, yo quiero hablar de este salmo, qué es lo que ocurre en realidad cuando Dios visita a un pueblo, qué ocurre en realidad cuando Dios visita una iglesia, qué es lo que ocurre cuando Dios visita una ciudad. Por ejemplo, en épocas de avivamiento, ha habido épocas de avivamiento en las que en una ciudad enorme de 150,000 habitantes, 200,000 habitantes, es tanta la gente que se convierte que las cantinas tienen que cerrar. Cierran. ¿Y sabe por qué cierran? Por falta de clientes. El que de pronto la gente empieza a llegar y a llegar y a llegar y uno no sabe qué hacer con ella. Usted no la está trayendo, usted no le está ofreciendo confites a las personas. Simplemente hay gente en sus casas, empieza a tener sueños. Hay gente en su casa que nunca ha ido a una iglesia, nunca ha leído la Biblia, empieza a tener visiones. Hay gente que empieza a sentir en su corazón un vacío, una necesidad de acercarse a Dios. Y empiezan a ocurrir esos pequeños milagros y de pronto esas pequeñas gotitas de milagros se convierten en riachuelos y en ríos y en un mar, y de pronto una ciudad entera sacudida por un avivamiento. Nosotros hace muchos años no tenemos eso. La mayoría de nosotros nunca hemos vivido un avivamiento. Tal vez lo más cerca que estuvo Costa Rica de un avivamiento fue allá por los años 1978, 1980. Fue la época en que se levantaron los ministerios que todavía hoy Dios está respaldando, en que nacieron las iglesias más grandes de Costa Rica, pero después de eso no se ha vuelto a ver nada. ¿Qué ocurre entonces cuando un avivamiento es verdadero? ¿Qué ocurre cuando el avivamiento no es manipulación, no es mercadotecnia, no es táctica psicológica, sino que es una visitación sobrenatural del Espíritu Santo a su pueblo? Vamos a leer este salmo en ese contexto, ¿les parece? No vamos a ir a ninguna otra parte de la Biblia, así es que déjela abierta ahí en el Salmo 126 y vamos a leer el versículo 1. Vamos a ir despacio esta noche. Dice el versículo 1: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de ¿quién? ¿Qué es Sión en la Biblia? Sión es uno de los nombres de Jerusalén. Sión es el nombre del pueblo de Dios. Todavía hoy existe un movimiento político a nivel mundial que se llama el movimiento sionista. Es lo que tiene que ver con el pueblo de Israel, con el pueblo del pacto, con el pueblo escogido por Dios. Note qué interesante, este es el pueblo pactado con Dios. Este es el pueblo del cual Dios le prometió a Abraham: voy a bendecir a los que te bendigan y voy a maldecir a los que te maldigan. Y sin embargo ese pueblo está cautivo. Note que el hombre que escribe este salmo, o la mujer, porque al rato fue una mujer, la persona que escribe este salmo no está orando para que se conviertan los babilonios, no está orando para que se conviertan los chinos, no está orando para que se conviertan los indios de América, no está orando para que se conviertan los africanos, está orando para que Dios haga volver a los que están cautivos. ¿Y quiénes son los que están cautivos? ¿La cautividad de quién dice? De Sión, del pueblo de Dios. Nosotros tenemos una actitud a veces de soberbia espiritual. Todo el mundo está mal, todo el mundo va para el infierno y nosotros estamos bien. Usted si se queda así, se lo lleva al diablo. Véngase para la iglesia y va a ver que aquí, vea, ahí afuera hay gente tan buena. Hay gente tan buena que a veces a uno le da pereza invitarle a la iglesia. Es capaz de que dicen que sí, vienen y los echamos a perder. Nos han como metido en el cerebro que nosotros somos la última chupada del mango, que ser cristiano evangélico es lo máximo. Y eso es falso. Nunca Dios nos va a bendecir, nunca Dios nos va a levantar, nunca Dios nos va a restaurar si no empezamos por humillarnos y reconocernos nuestras propias necesidades. No somos mejores que nadie, si estamos aquí es por la gracia de Dios. Pero tanto necesita el trato de Dios el que está allá afuera como lo necesitamos los que están aquí adentro. Note que este tipo no está orando por ninguna otra nación, está orando porque dice: los que estamos cautivos somos ¿quiénes? Nosotros, el pueblo de Dios, Sión. Necesitamos que quien haga algo, no el rey de Babilonia, sino quién es el que puede hacer el avivamiento, quién es el que puede sacarnos de la cautividad.
Dice cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión. No es que el pastor es muy bueno, no es que el evangelista es muy ungido, no es que el profeta ni el apóstol, hermano. El único que puede traer un avivamiento verdadero se llama Dios. Y no lo va a traer si nosotros no empezamos por reconocer que lo necesitamos y por pedirlo. Los avivamientos no vienen de chiripa. Note por favor el versículo 4. Esta persona está orando, el escritor, y dice: haz volver nuestra cautividad, oh Jehová. Los avivamientos no caen de improviso, hay que pedirlos, hay que buscarlos. ¿Cómo se buscan? Primero, reconocemos que nosotros como pueblo de Dios tenemos una necesidad. Somos perdonados, sí somos perdonados. Si nos morimos ahora somos salvos, sí somos salvos por la misericordia de Dios. Pero hermano, lo que la gente no ha entendido es que el propósito de Dios no es llenar el cielo. Las personas tienen la idea de que Dios y Satanás están jugando como un partido de fútbol, que cada vez que el diablo saca a alguien de la iglesia y se lo lleva para la cantina, en el infierno se levantan y hacen la ola y decimos gol. Y que cada vez que alguien sale de la cantina y alza la mano y viene a la iglesia y se convierte, los ángeles en el cielo dicen: metimos otro gol al diablo. Y el marcador es electrónico y está cambiando constantemente. Uno nunca sabe cómo va el partido. Pero yo le voy a decir cómo va a terminar. Si esto fuera un partido, Dios pierde. Si fuera un partido, Dios pierde. Porque lo dijo yo, no, lo dijo Jesús. Jesús dijo: ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos los que andan por él, y estrecha y angosta la puerta que lleva a la vida, y pocos los que andan por ella. Jesús le dijo a los discípulos: ustedes son la manada pequeña. Si esto fuera de goles, nosotros vamos a meter menos goles. No es de goles, hermano. Esto no es una competencia de números. Yo oigo a los predicadores, hermano. Yo he estado no sé en cuántos congresos, en cuántas cruzadas, en cuántos seminarios y talleres. Ya perdí la cuenta, ya dejé de ir a esas cosas. Todos son lo mismo. Seminario para conquistar a Costa Rica para Cristo. Si crees que el mundo se va a convertir, dale like en el Facebook. Usted puede darle todos los likes que quiera y no va a traer ningún avivamiento. El mundo no se va a convertir. Costa Rica no la vamos a conquistar para el evangelio, hermano. Hay que bajarse de toda esa nube de mentiras, de ilusiones, de manipulación. Siempre vamos a ser minoría. El problema no es llenar el cielo de gente. El problema es para qué quiere Dios que la gente sea salva. Yo he dicho esto otras veces, lo voy a decir hoy frente a la televisión para que quede claro. Si lo que Dios quisiera nada más es enviar a la gente al cielo, sería facilísimo predicar el evangelio. Porque entonces predicaríamos con una Biblia aquí y con una Colt 45 aquí a la par cargada. Y uno predica solo sermones evangelísticos. Y le dice a las visitas: ¿cuántos quieren aceptar a Cristo aquí? Y la gente levanta la mano y dice: ¿sería tan amable ponerse de pie? Repita esta oración de fe conmigo. La gente ora y en el momento de estar con los ojitos cerrados, usted le hace en la frente ¡plap! Y lo manda directo al cielo. ¿Cuántos creen que si una persona se arrepiente y acepta a Cristo y lo confiesa públicamente como su Salvador, es salva? Ok, entonces ¿para qué dejarlo más aquí? Para que después lo agarre la gente y le diga: te lavaron el coco. Después empiezan las tentaciones, los problemas, los desánimos. Y esa misma gente que hoy está alzando la mano para aceptar a Cristo, dentro de 5 años puede estarse luchándole el piso a usted o haciéndole problemas. ¿Para qué darle campo al diablo, hermano? Dice la Biblia que no hay que darle lugar, mejor mátelo de una vez. Y rapidito tenemos el cielo lleno. Ese es el plan de Dios. No, el plan de Dios es que la gente acepte a Cristo y se quede aquí. Pero se quede aquí ¿para qué? Para ser tentada, probada, desanimada, hablar mal de las iglesias, de los pastores. No, que se quede aquí para establecer el reino de Dios, para convertirse en un factor de cambio en la ciudad, para ser un hombre o una mujer que va a bendecir a su familia, a su barrio, a su ciudad, para ser estudiantes que van a hacer luz en las tinieblas del colegio y de la universidad, para ser profesores que van a formar una generación de alumnos temerosos de Dios y excelentes, para ser empresarios y empresarias exitosos que van a impulsar y financiar el desarrollo del reino de Dios. Necesitamos que la gente vuelva a tener visión del reino. El avivamiento tiene que ver con el reino de Dios y el gobierno de Dios. ¿Me estoy explicando? La gente lo que tiene es mentalidad de iglesita. No, pastor, es que yo no voy a la iglesia de ustedes, me gusta mucho, pero es tan grande. A mí me gustan las iglesias chiquiticas, pastor, que son más humildes, hay más amor. Lo que está diciendo es que le encanta que le den pelota, nada más. Lo único que tenemos
tenemos en la mente es un modelo de iglesia y cielo, pero no tenemos un modelo de reino y tierra. Israel era un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Cuál es el problema del cautiverio? Es que mientras están cautivos no tienen rey, mientras están cautivos no tienen reino, mientras están cautivos no tienen tierra, no tienen autonomía, no tienen libertad. Y por eso están suspirando y llorando. Queremos volver a nuestra tierra, queremos volver a ver reyes de la linaje de David, ungidos por sacerdotes de Dios, sentados en el trono de Sión. La iglesia hoy en día tiene esa hambre, tiene esa visión, tiene ese propósito. En realidad no. Si queremos una visitación de Dios, tenemos que empezar entonces, número uno, por reconocer que no estamos tan bien como creemos. Y número dos, por empezar a pedírselo a Dios. ¿O no? Número uno, el versículo 1 empieza, el Salmo 126, el salmista empieza a decir: Señor, estamos cautivos, por favor, sácanos. Y el versículo 4 se lo pide, le dice: Señor, por favor, haz volver la cautividad. No sé si estoy dejando claro mi punto o no lo estoy dejando. Yo no sé si usted siente que usted está al 100% con Dios. No sé si usted siente y dice: pastor, esa palabra no es para mí, yo hago para Dios. Más, tengo ya como 3 campos reservados en el cielo de tanto que he hecho. Pero la mayoría de la gente hoy en día, hermano, va a las iglesias, alza la mano, acepta a Cristo, sigue viniendo a los cultos, se bautiza, pero lo que hacen es simplemente como añadirle una actividad más a su rutina diaria, a su agenda diaria. Ahora tengo ocupado los sábados en la noche y los domingos en la mañana. Pero eso no es el cristianismo. El cristianismo, el avivamiento, es una revolución, es una pasión, es un hambre, es un deseo por ver las cosas cambiar, por ver el reino de Dios extenderse. Y yo temo, después de muchos años de estar en el ministerio, yo temo que por lo menos el 90% de la iglesia del Señor no tiene ese deseo. Son buenos hermanos, es gente fiel, oran, vienen, diezman, no se emborrachan, no adulteran, es gente tranquila, bonita, son buenas personas. Pero es que el avivamiento no va a ser traído por buenas personas, tiene que ser traído por hombres y mujeres que tengan una pasión por volver a ser restaurados, por volver a ver el gobierno de Dios implantado en la iglesia, en su ciudad, en el país. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir cuando Dios conteste esa petición? ¿Qué es lo que ocurre cuando realmente el pueblo empieza a ser liberado de todas las cosas que lo atan? Van a pasar varias cosas. Número 1, dice el versículo 1 del Salmo 126, al final dice: seremos como los que ¿qué? ¿Aló? Seremos como los que ¿qué? Los que sueñan. La gente que está cautiva, hermano, la gente que está en un estado de sopor espiritual, de apatía, de mediocridad, no tiene sueños. Bueno, le da sueño cuando yo predico muy largo. Pero aquí no está hablando de eso, está hablando de otro tipo de sueños. Cuando usted viene para la iglesia, cuando viene para el culto, o cuando no viene y está ya los miércoles o los jueves, entre semana, ¿con qué sueña usted? La mayoría de los sueños de la gente: quiero una casita nueva, quiero el bono de la vivienda, quiero un carro, quiero un novio, quiero un esposo, lo que sea. Quiero más plata, quiero pagar mis cuentas. Pero ¿qué lugar ocupa el reino de Dios en sus sueños? ¿Qué lugar ocupa el avivamiento en sus sueños? En su vida diaria, no a la hora del culto. Aquí todos nos emocionamos y aplaudimos y gritamos y todos somos consagraditicos. Pero digo, en sus madrugadas, en sus noches, cuando usted hace planes, cuando habla con sus amigos, ¿qué lugar ocupa el reino? Porque lo interesante es que en el Evangelio de Mateo, no lo busque, ahí está, Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, o todas estas cosas, os serán añadidas. Es que no dice que hay que buscar el reino. Yo oigo predicadores que dicen: hermano, y el Señor dijo busquen el reino y lo demás. No dice eso. Hay un adverbio de modo, de tiempo ahí. Dice: buscad primeramente. O sea que la pasión, la prioridad uno de la iglesia debería ser ver establecido ¿qué cosa? El reino de Dios. Y cuando usted se pone las pilas y se pone serio, seria con Dios, y empieza a extender el reino de Dios entre sus compañeras de colegio, entre sus compañeros de la universidad, entre los vecinos del barrio, cuando usted no se avergüenza de Jesús, cuando habla del Señor, entonces Dios pone atención y dice: mira, ahí hay un hombre o una mujer que de verdad es serio conmigo, que sí le interesan mis cosas, que sí le interesa mi reino. Voy a ver qué hago para darle herramientas, para capacitarlo, para equiparla, para bendecirla. El libro de Malaquías capítulo 3:16 dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, ¿recuerdan? Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria para los que piensan en Jehová y para los que temen su nombre. Quiere decir que cuando alguien empieza a hablar del Señor,
Dios escucha. Yo no sé si su vecino le va a escuchar, tal vez se enoja, pero que su vecino se enoje, Dios se alegra. Y entonces Dios empieza a tomar nota. Dice, mira, allá en Pérez León hay una mujer que de verdad ama mi reino, que quiere ver la iglesia bendecida, que quiere ver la obra establecida. Debo hacer algo por esa persona. ¿Por qué Dios va a hacer algo por los que buscamos su reino? Por una simple y sencilla razón que le dije hace 5 minutos, porque somos la minoría. A Dios le interesa bendecirnos, porque si no nos bendice a nosotros, hermano, ¿quién diantres va a hacer la obra de Él? Si Dios no bendice a sus hijos y si no bendice a las iglesias, ¿quién va a proclamar el nombre de Jesús? ¿Quién va a cumplir con la gran comisión? ¿Quién va a llegar a todas las naciones? ¿Los budistas, los musulmanes, los ateos? No, hermano. Los cristianos somos minoría. Tenemos que bajarnos de ese caballo triunfalista que nos han predicado. Entonces Dios está profundamente interesado en bendecirnos. Pero ¿qué es lo que pasa? No nos va a bendecir solo porque venimos a la iglesia. Nos va a bendecir cuando empezamos a desarrollar un hambre porque el reino de Él se ha fortalecido y se ha extendido. ¿Me siguen hasta aquí? Muy bien, entonces dice que este tipo de gente que empieza a ser libertada de la cautividad es gente que va a empezar a soñar, va a tener sueños. Dios lo creó a usted a la imagen y semejanza de Él. No es que Dios es gordo, ni es flaco, ni es varón, ni es mujer, ni es negro, ni es blanco. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Cuando la Biblia dice que Dios lo creó a usted a la semejanza de Él, como Él es un espíritu, lo que quiere decir es que Dios lo creó a usted, primero que nada, usted es espíritu. Esto que usted ve aquí al frente no es Yamil. Este es el estuche donde Yamil vive. La gente dice, Yamil está viejo, o está gordo, o está flaco, o está feo. Eso a mí me tiene sin cuidado. Ese no es Yamil del que usted está hablando. Está hablando del estuche. Y el estuche tarde o temprano se desgasta. Tarde o temprano se queda aquí. Usted es un espíritu creado a la imagen y semejanza de Dios. Tiene habilidades, tiene talentos, tiene dones, tiene poderes que usted ni siquiera se imagina. Pero la mediocridad del sistema, la frialdad espiritual, la estructura religiosa hace que la gente deje de soñar. Entonces somos cristianos, somos hijos del Dios viviente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero en realidad nunca hacemos nada. Vivimos igual que el resto del mundo. Tal vez no nos emborrachamos, tal vez no le roba la novia al amigo, le roba la esposa al vecino. Tal vez usted paga lo que debe, es una persona decente, normal. Pero ese es el problema, que es normal. No tiene sueños extranormales. No sueña con nada grande, no sueña con nada glorioso. No sueña con cultivar la semilla de grandeza que Dios puso dentro de usted. Se ve chiquitito, se ve débil, se ve pecador, se ve incapaz, se ve pobre, se ve tonto, se ve feo, se ve viejo, se ve demasiado joven. La cosa es que el enemigo te va a fregar la vida por algún lado, para que no descubras tu verdadera identidad, tu identidad en Cristo, tu identidad en Dios. Si yo tuviera que decirle que esta noche tengo una palabra de Dios para ustedes, sería: levántense y sueñen. Sueñen con un futuro diferente. Usted no tiene por qué estar atado a las maldiciones que han caído sobre su familia en las generaciones anteriores. Usted no tiene por qué estar atado a la ruina, a la mediocridad, a la pobreza, a la carnalidad. Usted puede levantarse y desarrollar todo el potencial, porque usted fue creado y creada a la imagen y semejanza de Dios. No importa quién haya sido mi padre, ni mi abuelo, ni mi bisabuelo. No importa el lugar donde usted haya nacido. Eso no tiene importancia en el reino de Dios. Jesús a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, dice Juan 1:11. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados, oiga, no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Por favor, póngame atención esta noche. Oiga lo que está diciendo Juan 1:13. Dice que Jesús vino a lo suyo, dice el versículo 11, y lo rechazaron. Pero el versículo 12 dice: a los que le recibieron, ustedes, y creen en el nombre del Señor, a eso les dio el poder, la autoridad de convertirse en ¿qué cosa? En hijos de Dios. ¿Usted ha notado alguna diferencia desde que aceptó a Cristo y se bautizó? Usted decía, hermano, viera que yo antes fumaba marihuana y ya no. Bueno, hay mucha gente también que fumaba marihuana y dejó de fumar. Y yo antes era un borracho y ya el Señor me libertó, hermano. Hay un montón de gente entran a Alcohólicos Anónimos y dejan de tomar también. Uy, hermano, es que yo era tan mujeriego y ya gracias al Señor le convertí, no, pues ya tiene 90 años, ¿ya para qué? Ya no es que no quiere, es que no puede. Es que cuando uno se convierte a Cristo, por favor entiéndame,
Lo que está diciendo el versículo 13. Dice que estos hombres y estas mujeres no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de hombre, sino que son engendrados por el mismo Dios. No importa quién haya sido su papá, si era un perdedor. No importa quién haya sido su abuelo, si era el viejo más sinvergüenza de todo el barrio. Eso no importa, porque cuando usted entra al reino de Dios, esa línea genealógica de maldiciones queda rota y ahora usted es engendrado por el Espíritu del Dios vivo. Usted tiene que tener sueños de grandeza. Tiene allá adentro una semilla de grandeza. Lo primero que produce el avivamiento es eso. Número, reconozco mi necesidad, le pido a Dios que me saque de esta cautividad, de este cautiverio intelectual, emocional, espiritual en el que vivo. Y entonces lo primero que ocurre es que nos vamos a volver en gente soñadora. Si usted no tiene un sueño grande para su vida, pídale uno a Dios, hermano, todavía. Pastor, ya no, ya yo para qué, yo estoy muy viejo. No se preocupe, hermano. Recuerda el sermón de Pedro, el día de Pentecostés. Dice que una señal del derramamiento del Espíritu Santo, de la visitación de Dios, es que los jóvenes van a soñar sueños y nuestros ancianos van a tener visiones. No importa si tienes 13 o 14 años esta noche, o si tienes 87 o 90, Dios todavía quiere darte sueños, quiere que te levantes, quiere que los años que tengas por delante sean los mejores de tu existencia. Pero cuando uno está cautivo, no, lo que se limita es a vivir tirando. Trabajo la semana, recibo un cheque, la pulseo para pagar cuentas, me voy a la playa pues estoy muy cansado, hoy no voy al culto porque juega la liga. Entonces, ¿en qué nos diferenciamos del resto de gente? ¿Qué significa ser engendrados del Dios eterno? ¿Qué significa ser hechos a imagen y semejanza de Dios? Si tenemos una vida común y corriente como la de todo el mundo. Es cuando Dios empieza a tratar con nosotros, usted se da cuenta que usted no es tan normal. ¿Cómo va a ser normal alguien que ha sido engendrado por el creador de toda esa belleza que hay ahí? Cuando yo empecé a interesarme un poquito, a leer algo de astronomía, descubrí que la galaxia donde vivimos en un brazo de una galaxia en espiral que se llama la Vía Láctea. Vía Láctea viene del latín, lo que quiere decir es el camino de leche. Porque la gente se leía ahí las estrellas y creían que era que había una vaca, una osa, no caía en el cielo, que seguro recién parida y andaba goteando leche. Bueno, pues cuando yo empecé a leer un poquito, a mí se me voló el cerebro, porque los astrónomos calculaban que la galaxia en que vivimos tenía 100.000 millones, no 100 millones, 100.000 millones de estrellas. Yo no sé cuánto es eso, por Dios. Ahora que hay telescopios nuevos e instrumentos nuevos para explorar el espacio, calculan que en esta galaxia hay 400.000 millones de estrellas, se cuadruplicó. ¿Y sabe cuál es el problema? El problema es que han descubierto millones de galaxias. Nosotros venimos de un trasfondo religioso donde la imagen de Dios que tenemos es un Señor clavado de una madera, eternamente. Y uno lo ve y dice, ay, pobrecito. Y los Viernes Santos la gente anda compungida ahí atrás del Señor de los Dolores. Entonces nos cuesta mucho imaginarnos, entender, visualizar que somos hijos de un Dios que creó toda esa cosa con el poder de su palabra y que dice que conoce a cada una de esas estrellas por su nombre y que trazó las órbitas y estableció las leyes físicas con las que funciona este universo. Ese es el Dios al que levantamos manos, no es cualquier cosita. Ese es el Dios que nos ha engendrado. ¿Cómo es posible que tengamos un papá gigante y tenemos sueños de enano? Hay algo que está profundamente mal. La iglesia evangélica no está interesada en que usted sueñe, está interesada en que usted vaya al culto, diga amén a todo lo que dice el pastor, eche los diezmos y las ofrendas y no moleste. Y la gente dice, ay, qué bendición, ahí ya hay 500, hay 200, hay 1000. Eso no es ninguna bendición. La iglesia no es una bodega para amontonar gente, ni estamos en el negocio de contar gente. El avivamiento va a venir, no importa si hay 1000 o 2000 o 10. Dios no salva con ejércitos ni con fuerza, sino con su espíritu, dice la Biblia. Cuando hay un hombre, una mujer, o 10 o 20 o 100, ojalá fueran 1000, que empiezan a soñar en Dios y a creerle a Dios y a poner el reino como su prioridad, entonces prepárese porque Dios va a empezar a hacer cosas. Lo primero que hace Dios es, para que traer un avivamiento, la primera consecuencia es, nos quita el velo de la mente y empezamos a soñar en cosas más grandes para nosotros, para nuestra familia, para la iglesia, para la ciudad. Seremos como los que sueñan. Entonces, dice el versículo 2, nuestra boca se llenará ¿de qué? De risa y nuestra lengua de alabanza. Una consecuencia del verdadero avivamiento, aparte de que se nos abre la capacidad de soñar, es que viene un gozo sobrenatural a la vida de uno.
¿Cuándo fue la última vez que usted se sorprendió riéndose solo? Nosotros vivimos en una generación de gente amargada. Nunca ha habido una generación que tenga tantas bendiciones como la generación nuestra, que tenga tantas comodidades, que tenga tantos juguetes, tanta tecnología. Cualquier niño de escuela ahora anda con un celular y comunicado, con un celular está comunicado con el mundo entero. Nunca ha habido una generación que tenga las cosas que tenemos nosotros. Un día eso le estaba comentando a los hermanos de la época de la monarquía en Francia. Uno de los reyes más famosos de España, Luis XV, Luis XVI, eran inmensamente poderosos. Francia era la potencia del mundo. A ellos les decían el rey sol. Entonces uno de ellos se mandó a hacer un palacio en una ciudad que se llama Versalles, en las afueras de París. Para él, el hombre era humilde, mandó a hacer un palacio que tenía 1000 habitaciones. Imagínese, hermano, usted que se queja por limpiar una casa de 4 cuartos, de hacer el oficio. ¿Cómo será tener un palacio con 1000 habitaciones? Estos hombres tenían la plata para hacer los disparates que quisieran, eran inmensamente ricos, la gente más rica del mundo. Y sin embargo, cualquier casita, óigame, cualquier casita de la de ustedes es 1000 veces más linda y más cómoda que el Palacio de Versalles, que todavía existe. ¿Sabe una cosa? En esas 1000 habitaciones no había un solo servicio sanitario. No había un servicio sanitario. Ahí dentro del palacio estaba el espacio para las cuadras, los caballos y las yeguas del rey. Ahí había ejércitos de cocineros, de cocineras. Ahí estaban los soldados que custodiaban al rey. Ahí estaban las damas de compañía de la reina, las queridas del rey. Había campo para todo el mundo. Pero cuando alguien necesitaba hacer pipí, se iba para un corredor o para una pared y se recostaba y orinaba. Y cuando necesitaba defecar, hacía exactamente lo mismo. Ahora, si en un palacio con 1000 habitaciones, digamos que vivan unas 1000 personas, imagínense 1000 personas orinando todos los días, y si no están estreñidos, defecando todos los días, y nada más échele plumas a eso, más los caballos del rey que había ahí adentro, cómo olía ese palacio. Por más palacio que fuera, usted no quiere vivir ahí, le aseguro que su casa huele mejor. Era la época en que los hombres se ponían aquellas pelucas, recuerdan, empolvadas. Esas pelucas eran unos nidos de piojos como usted no tiene la menor idea. La gente moría, la expectativa de vida era vivir 50 años y ya usted moría anciano. Ahora cualquiera, hasta la gente más pobre vive 80, 85, 90 y algunos siguen, como el conejito de Energizer. ¿Qué le estoy diciendo esta noche? Le estoy diciendo que cualquiera de ustedes vive mejor de lo que vivió el rey de Francia. Y se levanta usted todos los días cuando ve su casa y le da gracias a Dios. Y le dice: Dios, gracias, porque eso no es el Palacio de Versalles, pero vivo mejor que todos esos cochinos piojosos y en aquella hediondez que vivían, Señor. Él tenía una corona de rey, pero yo tengo un llamamiento para el reino. Tu palabra dice que soy rey y soy sacerdote. Tal vez mi casa no es la más grande del barrio, pero vivo mejor de lo que han vivido generaciones y generaciones atrás. Tenemos cosas por las que estar contentos, tenemos cosas por las que estar agradecidos. Y cuando viene el avivamiento, Dios empieza a abrir nuestros ojos y empezamos a darle gracias al Señor por eso. Cualquiera de ustedes, uno ve en las películas esos vestidos de aquellas princesas y aquellas señoras, y hay hermanas que suspiran y dicen: qué bonito. Usted sabe lo que hacía esa gente, usaba una cosa llamada el corset. Esas mujeres no se podían poner la ropa solas, necesitaban 2 empleadas que les ayudaran. Para mudarse la ponían contra una pared, una le ponía una pata en la espalda y empezaban a jalar unos mecates. Entonces uno les ve aquellas cinturas, pero hermano, eso es como amarrar un globo. La amarraban aquí y se le salía por aquí. Y usted tan tranquila, se pone sus jeansitos, se pone sus shorts, se pone sus camisetas. Anda más tranquila que la reina, ¿o no? Por más rey que fuera, lo que andaba el pobre era caballo para arriba y para abajo. No tenía forma. Cualquiera de nosotros coge una moto, coge una bici, coge un carro. Ningún rey de esos soñó nunca siquiera con tener ni un Hyundai del año 80, nada. Nosotros nos quejamos: ¿sabes qué pedazo de carro que tengo, hermano? ¿Cuántos reyes hubiéramos chupado el dedo por tener un carro como el que usted, en vez de andar en yegua? Hemos perdido de vista la capacidad de asombrarnos. Vivimos en medio de una generación que lo tiene todo y vive amargada, vive triste, vive enojada. Salga a la calle y vea la cara de los muchachos cuando salen del colegio. Vea la cara de los adolescentes, todo el mundo parece bravo, todo el mundo parece endemoniado, no sabe uno con quién andan enojados. Así llegan a la casa, así le contestan a los papás. Tenemos más herramientas para comunicarnos que nunca antes en la historia, y es cuando menos nos comunicamos.
Usted sale a hablar, hermano, a la gente, le salen cables de las orejas ahora. Está hablando con alguien, ¿qué? No. No estoy exagerando. Salga a la calle. Toda la gente parece brava en vez de estar agradecida. Llenos de complejos, llenos de traumas, llenos de odio, llenos de enemistades. Pero cuando Dios visita a su pueblo va a ocurrir algo, hermano. Uno de los frutos del Espíritu Santo es el gozo de Dios, un gozo poderoso. El gozo de Dios es nuestra fuerza. Dice que nuestra boca se va a llenar de risa, nuestros labios de alabanza. El reino de Dios es un reino de relaciones, hermano. De hacer amigos. No es de llegar y sentarse ahí en una silla y quedarse de último para que nadie me vea y no hablarle a nadie y que nadie sepa que yo vengo aquí. Es triste ver muchachos que solo se pueden relacionar con una computadora. Tenemos una generación perdida en internet. No pueden tener una conversación normal con alguien. La gente ya no sabe decir buenos días, buenas tardes, con permiso, muchas gracias, sí señor, no señora, mi nombre es fulano de tal, le presento a mi mamá. Hemos perdido de vista las cosas más sencillas. Con un teléfono, con una computadora hacen maravillas, pero somos incapaces de mantener relaciones entre nosotros mismos. Cuando Dios nos visita, vuelve el gozo de Dios. Y no es que botamos el teléfono ni botamos la computadora, no, hermano. Es que empezamos a valorar más a las personas que a las cosas. Y empezamos a establecer relaciones significativas. Hay familias donde los hijos ya no hablan con los papás, hermano. Todo el día está en el colegio estudiando y cuando llega se conecta a la computadora, hermano, y cuando entró a la computadora lo perdimos. Viven bajo el mismo techo, comen ahí. Tenemos que pasar, hermano, de la generación de gente de cara enojada y amargada y peleada a una generación agradecida que tiene el gozo de Dios. Y no lo tenemos escondido, el gozo se manifiesta. Dice que nuestra boca se llenará de risa y nuestros labios de alabanza. Tal vez a alguna gente cuando viene a la iglesia le parece raro vernos alzar las manos o aplaudir o brincar. Pero créame que tenemos razones para estar contentos. Dios nos ha dado razones para sonreír. Voy a terminar ya casi. Primera cosa, entonces, Dios nos devuelve la capacidad de soñar. Segundo, Dios nos devuelve la capacidad de alegrarnos. Y tercero, la gente se sorprende cuando esto ocurre. ¿Usted quiere asustar a la gente? No compre una máscara de terror. Salga mañana atacado de risa por la calle, riéndose solo. Nada más salga, ríase todo el día, andes en la calle. Y la gente... Si usted sale con la cara amargada, parece normal. Si sale riendo, se parece loco. O sea, estamos tan al revés. Dice que cuando la gente empieza a ver lo que Dios va a hacer y empieza a verlos a ustedes soñando y empieza a verlos a ustedes desarrollando la semilla de grandeza que Él ha puesto dentro de ustedes y empieza a ver el gozo de Dios en nuestras vidas, entonces la gente va a empezar a reconocer algo. Dice, entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho. ¿Quién? Esa palabra naciones es etné, ahí está en hebreo, pero en la traducción griega es etné. Etné es de donde viene la palabra étnico o etnia. Etné para los judíos son todos los que no son judíos, los paganos. Yo creo, hermano, con todo mi corazón, no estoy haciendo chistes, yo creo con todo mi corazón que mucha gente no se ha convertido por la amargazón que hay dentro de las iglesias cristianas. Yo recuerdo cuando yo me convertí, qué cosa más terrible, hermano. Para ser un buen evangélico había que, Dios libre de reírse. Uno entraba a la iglesia y lo primero cuando usted entraba al portón, aquí en vez de decir eso, lo que había un rótulo que decía, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él. Decía, tonto, desde que entraba uno ya no lo dejaban hablar. Hablar, ni pensarlo, reírse, ya eso era como una blasfemia. Pastor que no usara camisa de manga larga, cuello abotonado aquí que parecía un gato ahorcado y una corbata, aunque no tuviera que ver nada con el color del pantalón ni de la camisa, no era pastor. Dios libre un chiste, una broma, una canción. Las personas eran personas normales hasta que se convertían.
Una vez que usted se convertía, le prohibían tener amigos inconversos, decían ellos, para que usted no se contaminara. O sea, era un Cristo tan raquítico que si usted le hablaba a un inconverso, el inconverso le iba a ganar a usted, pero usted no lo podía ganar a él. Qué terrible. Es como cuando uno le habla del Señor a alguien o le invita a que venga a la iglesia y dice, no, no, yo ya tengo mi religión. Y uno le dice, ¿qué edad tenés vos? 50 años. ¿Y cuántos años tenés de tener tu religión? De 50, desde que nací. Y yo, pero qué tan poca religión que si tiene 50 años de estar ahí y viene 50 minutos a un culto, le van a cambiar la manera de pensar. Tampoco confía en lo que usted cree. Pues así eran los evangélicos. No le hable a nadie. Yo recuerdo una vez que me invitaron a predicar en un retiro de pastores, nunca se me olvida, un lugar lindo. Se llama La Cima de Filaguinea, de Colonia Gutiérrez Brown, de Zabalito, de San Vito de Cotobruz. Era un retiro, en realidad era retiro, era arriba, en un monte. Había llovido como hoy, pero como 2 días o 3 días seguidos. De donde el carro me dejaba, yo tuve que caminar no sé cuánto con la Biblia dentro de una bolsa plástica y barro hasta las ingles. Y llego donde estaban ya todos los pastores y llega ya el famoso predicador, embarrialado, sudado, nadie me conocía ni. Y el director de la cuestión esta, el que la había organizado, atrás mío, que dónde estaba el traje mío y la corbata. Y le digo, hermano, yo no predico con corbata. Yo solo una vez en mi vida había usado corbata, cuando hice la primera comunión. Y nunca más. Pero hermano, es que así no puede predicar. Y le digo, pero ¿por qué no puedo, hermano? Me dice, no, hermano, porque el ministro. Digo, hermano, si no puedo predicar sin corbata, no hay ningún problema. Cojo la bolsita de plástico con la Biblia y yo me devuelvo, usted tranquilo. Me dice, no, pastor, no se vaya, no se vaya. Se fue para adentro y trajo un tarro de desodorante en spray y me estuvo fumigando por todo. Es una cosa tan absurda, tan tonta. Cuando el mundo ve a gente verdaderamente alegre, gente que no necesita drogarse ni emborracharse para ser felices, gente que se aman unos a otros, gente que cuando vienen para la iglesia, en vez de venir, que parece que traen dolor de muelas, vienen cantando y vienen gozándose y traen la Biblia en la mano y vienen abrazándose y saludándose con besos. ¿Y cómo estás? ¿Y qué dicha? Y sí, vamos a celebrar al Señor. La gente dice, ¿qué le pasa a esos locos? Y van a querer de eso también. Y tarde o temprano, aunque al principio les parezcamos raros, va a decir grandes cosas ha hecho el Señor con esta gente. Amén. Eso es lo que queremos al final, ese es el propósito. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, ¿qué? Con regocijo segarán, irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá con gozo trayendo sus gavillas. Las gavillas son espigas amarradas. Hay un tiempo de cautividad, hermano. Hay un tiempo que uno no entiende por qué viene en la vida de uno o en la vida de la iglesia. Hay tiempos de pruebas, hay tiempos de luchas, hay tiempos de desánimos. Pero es que no es para quedarse a vivir ahí. Babilonia fue un periodo en la historia de Israel. Pero los israelitas no dijeron, uy, aquí es más bonito que donde vivíamos antes, aquí los edificios son más grandes, las calles son más anchas. Eso es como los politos cuando se van a vivir a Estados Unidos. La primera vez se bajan del aeropuerto y ven las luces, uy, seguro es aquel cafetal de San Isidro. Uy, mire qué puente, seguro. Qué pecado. Todo lo que ven es, uy, seguro es allá. Qué triste, tener tan poca identidad. Yo le doy gracias a Dios por la vida de este hombre o esta mujer, hermano. Los edificios de Babilonia eran más lindos, las calles eran más grandes, los caballos eran más finos. Pero él no quería nada de eso, quería volver, que Dios lo restaurara al lugar donde estaba el templo, donde estaba el santuario, donde estaba el sacerdocio, donde estaba la alabanza, donde estaba la adoración, donde estaba la presencia de Dios. Eso es un avivamiento. Un avivamiento es tener hambre y pasión porque Dios nos vuelva al primer amor, que Dios nos vuelva a la presencia de Él, que Dios nos vuelva a una situación en la que el gozo y la bendición sean tan grandes en nuestra vida que aún los de las naciones tengan que decir grandes cosas ha hecho el Señor con ellos. Yo declaro en el nombre de Jesús esta noche que Dios ha empezado a hacer cosas con ustedes y cosas más grandes va a hacer para la gloria de Él, no para la nuestra, para la gloria de Él, para establecer su reino, para que la gente que los conoce a ustedes diga, pero si yo conozco a fulano,
si ese era un muerto de hambre, si ese era un borracho, si ese le pegaba a la mujer, si aquella vieja era una malcriada. Pero mire qué familia tienen ahora, mire qué negocio tienen ahora, mire qué hijos más educados tienen, andaban de úlceras y mírenlos ahora, andan sonriendo por la calle y parecen loquitos. Un avivamiento no es cuando gritamos muy duro, es cuando Dios ha hecho tantas cosas y tan hermosas en nosotros que la gente de afuera tiene que reconocerlo. Y dice, de verdad que Dios está haciendo cosas por ellos. Amén.